Qué privilegio el poder llegar con ustedes una vez más, transmitiendo desde la Iglesia Ministerio Internacional Desafío, en compañía del ministro Óscar Agudelo. Óscar, muy buenos días. Buenos días, pastor, y un saludo muy especial a todas aquellas personas que están pendientes de esta transmisión. Y bueno, vamos a estar aquí hoy en estas 2 horas de bendición, instruyendo y siendo instruidos a través de la palabra, ¿no? Qué bueno el poder llegar a usted. Seguimos con ese tema importantísimo de el poder de la oración. Hay mucha gente que me dice, pastor, ustedes no oran, ustedes dicen que van a orar y ustedes no oran. Quiero recordarle que el Señor Jesús enseñó que la oración tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Y hay mucha gente que quiere orar, pero no conoce la voluntad del Padre. Hay mucha gente que ora en supuestos y hace oraciones contrarias. Sí, porque a veces mucha gente ora en la necesidad que tiene, pero no ora de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a la necesidad, ¿no? O sea, de acuerdo a las circunstancias que te rodean, tú abres la boca y no debe ser así, no importa. Mira, hay mucha gente que no ha entendido este concepto todavía de que Dios no piensa como nosotros. La Biblia es clara al decir, mis pensamientos son como del cielo a la tierra de diferente. Entonces, mientras yo no me coloque en la posición de entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no puedo orar correctamente. ¿Y cuándo oro correctamente? Cuando el Dios de la gloria me abre el entendimiento a través del Espíritu Santo de lo que ya está revelado y yo conozco qué es lo que Dios dijo y qué es lo que Dios desea desde su corazón. Pastor, ¿y no pueden ver el corazón de Dios? Bueno, eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10, que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios. Pastor, y en ese orden de ideas muchas veces muchas personas terminan ni siquiera pidiéndole a Dios. Exactamente, porque desconocemos. Mire, Satanás tiene un ardid muy fácil en el cual hemos caído, y digo hemos caído porque uno tiene que aprender de acuerdo a la Escritura. Note que Satanás tiene la manera de extraviar y utiliza todos los medios habidos y por haber, y hoy más con la tecnología que tenemos, tiene más oportunidad de extraviar a aquel que no tiene conocimiento. Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, Satanás no ataca a Abraham. Usted nota que Satanás en 10 años no ataca a Abraham. No le dice a Abraham, usted no puede, usted está muy viejo. Abraham estaba plenamente convencido de que sí podía. Pero usó a Sara, ¿no? Pero note que dentro de ese ardid diabólico utiliza a la esposa. Ahora, si Satanás es capaz de extraviar, escuche bien, y se lo voy a decir aquí entre comillas para que no me malinterprete, es capaz de extraviar a Jesús de Nazaret. ¿Cómo así que es capaz? Pues por algo lo tentó, porque si no era capaz de caer, ¿para qué lo iba a tentar? Él tenía que probar que tenía que responder. Ahora, yo le hago una pregunta honesta. ¿Jesús le argumentó al diablo? Jesús le dijo, no, espere, mire, yo creo, yo pienso, yo analizo, yo razono, yo soy una persona inteligente, yo he estudiado. No, él simplemente dijo, no, espera un momentico. La voluntad de mi Padre está escrita y dice así, y no hubo más argumento. Entonces, por eso las oraciones de Jesús eran contundentes. Las nuestras deben ser contundentes, pero para ello tenemos que encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque la garantía está al 100% en Primera de Juan, en el capítulo 4, capítulo 5, versos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos conforme a su voluntad. Bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, por eso le digo que a veces hacemos oraciones contrarias. Hoy, después de 2000 años, y después de miles de años de Dios haber profetizado, vendrá la raíz de Isaí y Él llevará nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Cristo vino a la tierra y sanó de diversas enfermedades. Y usted ve que el Dios de la gloria está allí diciendo que no hay enfermedad que le quede grande. Aparte de eso, resucitó a un hombre que estaba podrido, lo cual te da a entender que a Él no le queda grande absolutamente nada. ¿Y cuál es nuestra oración contraria hoy en día? Esa oración contraria que son las que abundan ahora, ¿no? Señor, si es tu voluntad, quítame esto. Y Dios dice, a ver, comencemos porque yo soy inmutable y no hay ni sombra de variación en mí. Lo que yo digo es ley para 1000
generaciones. Comencemos que la palabra y la voluntad de Dios no son para una generación. Cuando tú vas a la Biblia, dice que Él guarda la misericordia en Deuteronomio capítulo 9, verso 7:9, dice, porque Él guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios, que 1000 generaciones no padezcan enfermedad. Así es. Pastor, y entonces los pastores que se enferman, usted dice que usted se ha enfermado, su familia se ha enfermado, entonces ¿cómo resolvemos eso? Porque los ataques de las tinieblas van a estar allí. ¿A qué vino? A matar, hurtar y destruir. Es más, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:3 te habla y te advierte que él no va a permitir, va a tratar por todos los medios de que tú no creas en el poder de la oración. De hecho dice, me temo, hermanos, que así como Satanás con su astucia engañó a Adán y Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Y retomo lo que dice el ministro Oscar, la gente ora desde la necesidad, ora desde la enfermedad, ora desde el problema. Pastor, y ahora en este tiempo sí que se ve eso, porque digamos, en este tiempo de pandemia la gente se ha cerrado en un punto de que todo lo que está aconteciendo, o sea, que como se dice, que esto ya es el fin, como si lo que estuviera aconteciendo aquí en la tierra fuera pues algo que Dios no supiera, ¿no? Que sorprendió a Dios. Sí, o sea, lo que yo pienso es, bueno, pues en la tierra está ocurriendo esto, pero en el cielo no están cerradas las oficinas para orar ni para contestar, ¿no? Exactamente, ese es el punto. El reino de Dios no está en crisis. Escuche bien, el reino de Dios no está en crisis. La gente ora en la crisis. Ejemplo, usted ve, y me voy a colocar yo como pastor de ejemplo para que usted de pronto no se moleste y no se siente incómodo o ofendido, pero nosotros como ministros debemos tener la certeza de que Dios, aunque haya crisis y aunque no nos podamos congregar, aunque no podamos reunir a la gente con la intensidad o en la abundancia de gente que deberíamos reunirnos, nos dio los medios de la internet, que es lo que estamos haciendo ahora, ministrándote a través de la internet. Porque yo hago la pregunta, ¿quién realmente responde por la obra del Señor? La gente. Pero realmente, ¿quién es el que coloca el querer como el hacer en que la gente responda a esa obra? El Espíritu Santo. Entonces, independiente de lo que yo haga, Dios tiene el control, porque yo no mando a Dios, Dios me manda a mí. Entonces, te coloco ese ejemplo porque muchos pastores dicen, no, es que tuvimos que cerrar, entregar el templo porque no hay recursos, no hay economía. Y es verdad, no hay economía. ¿En dónde? La pregunta. Porque dinero sigue habiendo en la tierra. Yo no conozco que Satanás haya, bueno, no sé que esté equivocado, pero alguien que me lo explique, que me demuestre que Satanás dijo, mire, nos llevamos todo este dinero para el infierno y se quedaron ustedes sin billete ahora para poder trabajar. O que Satanás esté diciendo en este momento que están todas las cosas que se mueven dentro del mundo de las tinieblas que se paralizaron por la pandemia, ¿no? O sea, que alguien me diga si es verdad que no hay dinero. Porque si me dicen que no hay dinero, wow, me tienen que demostrar eso y yo le voy a entender. No, pastor, es que no hay dinero en mi casa, no hay dinero en mi congregación, no hay dinero en mi empresa. Ah, bueno, eso es otros 20 pesos. Pero ¿dónde está el dinero? Porque toda la vida, que yo sepa, en mis 57 años, los bancos y toda la gente poderosa tiene el dinero, sea guardado, invertido, como sea, hay dinero. Entonces, mire usted cómo nosotros oramos desde nuestra necesidad, porque desconocemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, tú tienes que entender que tienes que ir a la palabra para poder entender la mente y el corazón de Dios. Porque ¿cómo yo entiendo la voluntad de Dios si no leo Biblia? Es que precisamente, pastor, estábamos hablando esta mañana sobre un tema de el desconocimiento de la ciudadanía que Cristo ganó por nosotros, ¿no? Cuando se desconoce esa ciudadanía, pues sencillamente no hay forma o no hay manera de entender los principios que Dios estableció, porque como si ni siquiera la gente lee la Biblia, ni se preocupan de pronto por escudriñar a ver qué es lo que Dios desea para nosotros, ¿no? De hecho, en cualquier nación pasa lo mismo. Tú puedes ir a la nación más súper bendecida de la tierra
llámese como se quiera llamar, la nación que tiene el superávit, el que tiene, mejor dicho, un poder adquisitivo altísimo y beneficios sin número. Pero si tú no eres ciudadano, no tienes nada. Tú puedes llegar al país más super bendecido de la tierra. Cuando necesite algo, lo primero que le van a decir es: señor, ¿usted es ciudadano? No. ¿De dónde es usted? De Colombia. Ah, bueno, entonces le vamos a dar un avioncito para que se vaya para su país. Yo lo he experimentado en cientos de lugares donde hay bendición y uno dice: wow, mire cómo está la bendición en esta nación. Y claro, allí he entendido lo que el ministro está diciendo. Nosotros, al no entender la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, nos perdemos de las bendiciones. Ahora, tenemos que tener en cuenta, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él les estaba enseñando a sus discípulos que eran judíos. Ojo, Él estaba enseñando a sus discípulos que eran judíos, no nos estaba enseñando a nosotros. De hecho, hay una parte donde un día me molesté al leerla, y espero que usted entienda esto, que es en Mateo capítulo 6, y por eso yo hablo reiteradamente mucho de ese capítulo 6, porque Jesús en toda ocasión les dice: no sean como ellos. ¿Refiriéndose a quién? A los gentiles, a nosotros los gentiles. Dice: no sean como ellos, porque ellos, te lo voy a leer literalmente allí en Mateo capítulo, voy a leerlo en Mateo capítulo 6, y quiero mostrarte que Jesús reiteradamente le dice a ellos: no sean como ellos. ¿Pero quiénes son ellos? Pues nosotros los gentiles. Mira lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, en el verso 7 en adelante. Mira lo que dice: y orando, ojo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues la gente que no conoce los derechos ciudadanos. Tú puedes alegar todo lo que quieras: yo estoy en este país y me tienen que matar para sacarme de aquí, yo soy colombiano, yo soy berraco, no me dejo de nadie. Y usted ve a los colombianos haciendo una cantidad de desorden en otros países, los cascan, los meten presos y después mandan un mail diciendo: oh, me aporrearon porque era colombiano. No, no te aporrearon porque eras colombiano. Te aporrearon porque te fuiste contra leyes que no te favorecen, porque tú no eres ciudadano de ese país. Te lo digo con respeto. A mí nadie me ha faltado al respeto como colombiano. Yo no sé ese mito de que uno llega y que lo esculcan y que lo meten a un cuarto y que lo desnudan y que... No sé, la gracia de Dios conmigo, bendito sea el Señor. Pero en más de 15 años viajando por el mundo, en diferentes naciones de todo el mundo, a mí nadie me ha dicho: usted es colombiano, sí, empelótese. No, porque yo yo nunca me he sentido discriminado, porque tampoco he violentado ninguna ley. Es más, cuando me han hablado de manera, ¿cómo se dice?, fuerte, porque hay policías de otras naciones que te hablan fuerte por su sistema de formación. Simplemente yo he obedecido, he acatado una orden: párese allí. Me paro allí. Levante las manos. Yo levanto las manos. Pero como hay colombianos que son demasiado tocados, porque en Colombia tú puedes hacer lo que te dé la gana con la policía y levantarte la voz y todo, y entonces que yo soy colombiano y que a mí me respeta y soy paisa y soy yo no sé qué, allá te van a meter tu guascazo. Entonces después venimos diciendo que es que no nos quieren en otros países. Lo mismo sucede en el reino espiritual. Si nosotros ponemos cuidado, aquí dice: y orando no uséis repeticiones como los gentiles, que piensan. Hay mucha gente que cree que Dios apenas lo ve llorando dice: ay, qué pecado, se me parte el corazón, ay, como llora, ay, no, qué pobrecita, pobrecito. Dios no se guía por las lágrimas. Si Dios se guiara por las lágrimas, nosotros podríamos decir que engañamos a Dios. Y mi Biblia dice: no es rey, Dios no puede ser. Tengo un amigo muy querido que me decía: yo no creo en coger a perros, no creo en lágrimas de mujeres. Y yo un día, pensando y meditando en esto, yo le dije: no, no sea así, eso es demasiado chauvinista, eso es demasiado machista. Y me dijo: no, ponle cuidado a un perro para que vea. Y de verdad un día vi un perro arrastrándose las dos paticas de atrás, pero arrastrándose literalmente. Y yo dije: qué pecado, mire, ¿quién sería el dañado que le dañó la caderita al perrito, oiga? Y me fui siguiéndolo y diciendo: no, hay gente que de verdad tiene un corazón pervertido. ¿Qué sacan con dejar un animalito así lisiado? Hermano, ¿y cuál fue mi gracia y mi chiste y mi risa solo ahí como un loco cuando veo que se levanta y sigue caminando como un incorriente? Date cuenta que aquí dice que piensan que por sus
palabrerías serán oídos. O sea, Dios no quiere oraciones, no importa qué tan ¿cómo es que se dice? Tan evangélicas sean, tan... Y como tan adornada, ¿no? No, excelentísimo, soberano, omnipotente, representante del universo. Uy, una cosa que uno dice, ¡wow! Hasta el mismo diablo dice, ¡wow! Ni yo me la he inventado así. Y mira lo que dice la Escritura. Ellos piensan, pero Dios les dice, no serán oídos. No os hagáis, el verso 8 dice, pues, semejantes a ellos. y eso es lo que hacemos. Entonces, cuando tú no conoces la buena voluntad de Dios, tú no necesitas nada. Te lo voy a graficar de la manera natural. Estados Unidos es una nación muy poderosa, pero Estados Unidos respeta las leyes y respeta a los extranjeros. Yo no lo sabía. Y un día me faltó al respeto un policía. Entonces me sentí humillado, me sentí de verdad avasallado. Y de pronto un nacionalizado mexicano, creo que era me dijo, mira, si alguna vez te vuelven a faltar ese respeto, dile al policía que tú lo vas a llevar a la corte. No le digas más. Entonces un día me faltó otra vez, me quisieron como latino por discriminarme, no por abusarme porque sí, porque soy colombiano, no, por latino. Y yo le dije, mira, te voy a llevar a la corte si me vuelves a faltar al respeto. Y el tipo se quedó mirándome y me dijo, lo siento, es que fue un impulso. Le dije, ok, te perdono, pero ya sabes. Entonces, dése cuenta, cuando yo conozco mis derechos, mis privilegios, por ponerlo de alguna manera, yo no tengo por qué estar afanándome e inventando cosas. Ya está escrito. Ahora, ya tenemos la Biblia aquí escrita, miren. La tenemos en iPad, la tenemos en todos los idiomas. Y aquí dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? Eso es lo que, el por qué. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea, quiero dejarte algo en claro. Por más que tú ores en tu necesidad, en tu problema, Dios no se va a alarmar. O sea, no trates de alarmar a Dios. Hay gente que trata de alarmar a Dios. ¿Te diste cuenta, Dios, de lo que me dijeron, que tengo el estómago malo y que está podrido? Y Dios dice, yo ya lo sabía. Oh, ¿cómo así? No te escandaliza. Porque hay gente que le dice uno, pastor, usted no se escandaliza. La verdad no, porque pues sí. O sea, si ya está, dice, enfermedades incurables que tú no conoces vendrán a ti si tú no le haces caso a Dios y Dios permitirá que te lleguen. Eso es lo que dice Deuteronomio 28. Entonces yo no tengo por qué alarmarme. Mi oración, ¿cuál debe ser? Señor, yo estoy tratando de vivir de acuerdo a tu voluntad. Estoy haciendo lo que tú me dices. Cúbreme como tú dices con tu preciosa presencia, con tu unción, con tu gracia, con tus ángeles, con tu sangre. Señor, guarda los míos. Eso es orar en la voluntad de Dios. Pero a veces oramos ¿es en dónde? En la voluntad humana. En la voluntad humana. Ahora, ojo, estamos orando, porque hay gente que dice, pastor, usted dijo que iba a orar y no están orando, están hablando. No, estamos conociendo cómo orar. Porque hay millones de personas que oran en la necesidad, en la circunstancia y en el poder propio. ¿Me explico? Señor, dame un carro. Pero ¿de dónde voy a sacar yo para un carro? También si es que soy bobo. Y allí es donde entran las tinieblas. Hombre, Oscar, ¿para qué se agarra a pedir usted un carro? Hermano, ¿usted sabe cómo está de cara la gasolina? Y se lo digo porque a mí me regalaron una camioneta hace 6 años y esa camioneta es de alto consumo porque es una camioneta Ford. Y lo primero que la gente me decía no es, ¡qué bendición, pastor! ¡Gloria a Dios! Lo bendijeron. Su oración por 10 años tuvo resultado. ¡Oh, aleluya! Dios sabe, Dios es poderoso. No, ninguno me decía eso, ni pastores, ni hermanos, ni nada. Lo primero que me decían es, no saben el problema que se metió. Eso gasta gasolina. O sea que Dios cuando me la regaló después, o sea, me la regalaron en la mañana y Dios en la noche comenzó, qué embarrada, hombre. A ver, le regalaba a mi hijo esa camioneta y ahora la gasolina. ¿Cómo voy a hacer yo? Allí dice en mi Biblia, mire, mi Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, cuando oro en mi necesidad, oro en mi preocupación, oro en mis propias fuerzas, oro en mi propio poder, no hay resultado de la oración, porque ya está escrito que no seamos como ellos.
que así Dios no oye. ¿Cómo quiere? No sé cómo explicarlo de que Dios no oye lo que Él no ha dicho. Lo que pasa, pastor, es que hay una situación y es la siguiente. Muchas veces, la mayoría de las veces nosotros hemos orado como lo que estamos hablando, ¿no? De nuestra necesidad, pero al mismo tiempo hay esos dardos pues de incredulidad y de fe que quieren quitar esa fe que Dios desea que nosotros tengamos. Pero para lo que no es de Dios sí actuamos y hablamos con fe para lo que no es de Dios. Exactamente, por eso le digo, mire, y gracias por introducir esa parte, porque aquí es donde viene lo delicado. Muchos de nosotros, incluido este siervo, para que usted no se ofenda, siempre lo digo, conocemos más la voluntad del diablo, la buena, agradable y perfecta voluntad de Satanás, que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Viene un profeta y le dice: no os preocupéis, esta batalla no es tuya, así te dice Jehová de los ejércitos, voy a pelear por ti, no tengas problema, no confíes en tu ejército, pon a la gente a cantar y déjame que yo te voy a ayudar. Estamos hablando de Josafat, eso está en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, del capítulo 17 hasta el capítulo 20. Josafat es un hombre que tiene 1.160.000 hombres de guerra. No son cualquier hombre, es un ejército de guerra. Y poderosísimo en ejemplo. Dice que eso era lo plus de la época, como dicen. Pero Josafat le dice: mire, viene una multitud, la gente comienza a llenarlo de temor. Y dice que él se atemorizó. Y cuando se atemoriza, viene Dios y le dice: tranquilo. Ahora, ¿a quién le mandó? Él tiene 1.160.000 hombres, lo puedes constatar en Segunda de Crónicas, en capítulo 17. 1.160.000 hombres. Me imagino que allá habían generales ya curtidos de la guerra. Expertos en todo. Y gente con ganas de matar al enemigo, como usted me ha dicho: no, mi rey, venga, matemos hasta la pecueca, no, o sea, gente atravesada. Pero escuche bien, el general no busca ninguno de esos. Y no les dice: oiga, ¿qué vamos a hacer? Él se va y dice: a consultar a Dios. Este hombre me impacta. Porque se levanta un hombre, un profeta, en medio de una reunión y dice: general, ¿me permite? Sí. Es que Dios dice que estén quietos, que no se preocupen, que mañana salgan como que sí, ya ganaron. Eso sí, coloque a gente a cantar, a adorar a Dios, que Él se encarga del resto. Algo como... Fuera de lo razonable. O sea, eso es como ahora decir: bueno, señor presidente Duque, no se preocupe, el COVID no nos va a estorbar más, Dios dice que Él lo va a quitar. Solamente comencemos a adorar a través de la televisión, la radio, a través de todos los medios de las redes, comencemos a darle gloria a Dios, a adorar a Dios, que Dios se lleva esa plaga y quedamos blindados. Yo me imagino la cantidad de bendiciones que me mandarían por el Face. Estúpido, no conoce la ciencia, un bobo de esto. No, yo me imagino, hermano, la cantidad de insultos, porque no conocemos la buena y perfecta voluntad de Dios, pero sí conocemos la buena y perfecta voluntad de Satanás. Y es la que más, digamos, propaganda tiene, ¿no? Y es la que no nos bendice. Mire, hay gente, vuelvo y le repito, y le coloqué este ejemplo para llevarle a pensar en esto. Hay gente que un brujo le dice: te van a maldecir y nunca más va a producir tu negocio. Al 100 lo cree la gente. Al 100. A comprar la mata de Entonces, a comprar la contra, y esos preocupados porque el brujo dijo, ¿basado en qué dijo el brujo que te iba a maldecir? Satanás no tiene Biblia, no tiene promesa, no tiene nada, y le creemos. Y Dios, que tiene Biblia, promesa, Espíritu Santo, sangre derramada en la cruz, deseo, buena, agradable y perfecta voluntad, nosotros no le queremos creer. Entonces, ¿para qué oramos de esa forma? Allí es donde tenemos que entrar en razonamiento de lo que sigue en el verso, al final del verso 8 dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes. Esa palabrita me gusta a mí. O sea, yo no puedo sorprender a Dios con un desayuno que me falta. Para mí el desayuno de hoy
para Dios es historia. Para mí el problema de Dios, para mí el problema de hoy es historia para Dios. Mi enfermedad, mi dolencia, cualquiera que sea la necesidad, para mí, para Dios es historia. Ahora, ¿cómo yo convierto esa historia de Dios en realidad en mi vida? Alineándome a la palabra. Ejemplo, Óscar, ¿usted algún día le ha dolido algo del cuerpo? Claro, precisamente en estos días tuve un dolor muy fuerte y ahí es donde uno por eso es que a veces de pronto los que nos están viendo, hay mucha gente que dice, no, pues ellos hablan como así, con esa tranquilidad, quién sabe si a ellos les habrá dolido. O habrán tenido, gracias, o habrán tenido, es que lo que pasa es que como es pastor, de pronto él toda la plata del arroz es que van a tener necesidad, entonces él habla como que sí, claro, ellos tienen para comer y para hacer de todo, porque como los pastores son tremendos aviones, no, nosotros también hemos sido atacados con necesidad en el ministerio. Y en muchas áreas. Y en muchas áreas, en la familiar, en la economía, en lo emocional, con las hijas, con los yernos, con todos los problemas que usted pueda inventar con la ayuda de las tinieblas. Escuche bien, antes de que vosotros le pidáis. Es más, el siervo David decía, antes que la palabra salga de mi boca, tú ya la sabías. Entonces yo hago una pregunta. ¿Se sentirá Dios contento con un hijo? Ojo, estoy hablando con hijos de Dios, hijas de Dios. Y si usted no es hijo, pues lo puede ser aceptando a Cristo como Señor. Pero si usted es hijo, ¿se sentirá Dios agradado con usted donde usted va a hablarle como que si Él no entendiera lo que usted está diciendo? Hay gente que le ora a Dios esas oraciones contrarias de Dios, no sé cómo decírtelo. Y Dios dice, wow, me van a sorprender hoy. Alerta. Ángeles, todo el mundo pendiente, copien, que esto es nuevo. Ese es el concepto que manejamos cuando no conocemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nos alarma todo. Mire, me gusta leer la Biblia porque antes de que vosotros le pidáis, Pablo dijo, yo me quiero morir. Pedro dijo, ya estoy listo para ser sacrificado. Y la mayoría de hombres, Dios les dijo, te vas a morir. Usted ve a Moisés que le dice, sube al monte y porque ya te va a pelar de una vez. Y hoy nosotros nos espantamos ante esa realidad de la muerte. Nos asustamos. ¿Por qué? Porque de verdad no creemos realmente en la existencia del cielo. Alguien dijo, los cristianos son tan raros, pero tan raros, que quieren ir al cielo, pero ninguno quiere morir. Quieren ir en cuerpo. Quieren ir en cuerpo así, pasar de una vez como en otras, pasar, y ni así, porque este cuerpo no hereda reino. Entonces mira, antes de que tú pidas, piensa, antes de yo pedir, debo pensar en qué dijo Dios. Esa es la oración correcta. La oración contraria es orar en mi necesidad, orar en mi problema, orar en mi enfermedad. Porque como quiera que sea, yo te hago la pregunta. Si tú oras y dices, Señor, tú dijiste que 80 años los más robustos, cumple tu palabra. Y Dios te dice, ok, pero es que yo también te dije a ti que te cuidaras en la salud, que durmieras, que descansaras, que comieras bien, que comieras saludable, que hicieras ejercicio. Y tú no hiciste nada de eso. ¿Qué culpa tengo yo? Sí, lo que pasa es que a veces por nuestros malos hábitos en muchas áreas terminamos finalmente echándole la culpa a Dios y no, la culpa es nuestra. Y Dios te dice a ti, mira, en estos días, esto te va a causar risa, pero le dije yo a mi nieta que se cepillara los dientes. Y me dijo, ¿por qué me lo tengo que cepillar? Yo le dije, porque si no te quedan muecas, después no vas a poder comer chicharrón cuando estés grande. Y se quedó pensando, los niños piensan lo que tú les dices. Y me dice, o sea que tú nunca te cepillaste, porque a ti te faltan los dientes de arriba. Y le dije, no, pero mira que los tengo incrustados, ya tengo un arreglo. Me dice, viste, pues no cepillaste. Dese cuenta que un niño reacciona y piensa en que es culpa de uno. ¿Por qué no lo aplicamos tan sencillo como eso a todas las áreas de nuestra vida? Entonces, mujeres que se quejan, no, es que no hay hombres que me amen, los hombres todos son cortados con la misma tijera. Esa es tu oración, pero Dios no dijo eso. Dios dijo, yo te hice uno que te va a aguantar todos los caprichos y resabios habidos y por haber. Y te lo puedo decir yo con mucho amor y con mucho respeto. Tengo 35 años de matrimonio y la única que me puede aguantar es mi esposa. No hay otra mujer en la tierra que me pueda aguantar a mí. Y yo creo que no hay otro hombre que la pueda aguantar a ella. Entonces, si a eso estamos haciendo la voluntad de Dios, eso es lo perfecto.
¿Por qué? Porque van a haber problemas, problemas en el hogar, problemas emocionales, problemas en todo. Satanás vino para matar, robar y destruir, pero nuestro Padre ya sabe. Es más, la Biblia dice que Satanás no hace nada Pastor, con un hijo de Dios hasta que Dios no le dé el permiso. es que todo lo que hemos venido hablando, todo lo que acontece en la tierra ya en el cielo hace rato ya se ha ordenado. Y ya, Es historia. Es historia, sí. Yo descansé el día que yo descubrí eso, porque yo me fatigaba que el arriendo de la iglesia, que el arriendo de la casa, que el arriendo de esto, que el pago del recibo, que el pago de la luz. Y yo decía, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y me decía, no sé, tú, yo estoy tranquilo. Y yo me quedé así como que, wow. O sea, Señor, ¿tú no te preocupas? Dijo, no, yo soy creador. Mire, eso abrió la mente a mí así, ¡fuas!, a la paz. Dijo, Oscar, tú eres el que te preocupa. Mira, tu petición es historia para mí. ¿Cómo? Tu problema es historia. Y es más, te lo puedo probar a ti que me estás escuchando, amado. Dime algo, el desayuno de ahora 8 días, que ya ni te acuerdas que desayunaste, era tu preocupación al día anterior. La preocupación de mucha gente ahorita es el almuerzo a las 12. Para Dios es historia. Pastor, hay un versículo que habla que nosotros, o que Abraham nos llamaba las cosas que no son como si fueran. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque la gente empieza en esa, digamos, en esa situación en donde dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a decirle o cómo voy a agradecerle a Dios algo que no tengo? Que no tengo y que veo que es como tan difícil, como tan imposible humanamente, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Porque es que Dios actúa es precisamente en esa parte, en que nosotros declaremos o que hagamos visible lo que humanamente es imposible. Para eso nos dejó su buena, agradable y perfecta voluntad. Hay gente que me dice, pastor, usted miente. Miente al decir que usted tiene algo y no lo tiene. Eso es mentir. No. Mentir es cuando yo quiero aseverar algo que yo no conozco y tampoco tengo el respaldo de Dios para decir que sí existe. Eso es mentira. Pero Dios me dice a mí, mira, llama a las cosas que no son como si fuese. Tú tienes el poder de la autoridad concedida. No hablar positivamente, hello, no hablar positivamente. Eso es una mentira diabólica. No va a ser positivo para que todo me salga bien, no. Una cosa es positivismo, otra cosa es fe. Y la fe es basada en lo que Dios dijo. Entonces ya está escrito en esta palabra lo que Dios dijo. Ahora, yo simplemente voy a hacer lo que Dios me dice. Párate en esa palabra, permanece en ella y pídeme lo que tú quieras, dijo Jesús, Juan 15:7. Entonces, cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, es muy difícil. Y te voy a explicar por qué es difícil. Porque, 1, no creemos lo que Dios dijo. 2, conocemos más la voluntad del diablo que la voluntad de Dios. Y es más fácil la voluntad de las tinieblas, o sea, aparentemente es más fácil, ¿no? Escúcheme. Es más fácil ir a comprar la lotería, es más fácil ir a comprar el balón. Todo lo de Satanás porque estamos habituados a ese sistema. Le explico mejor. Cuando hay cambios de clima, usted ve que la gente estornuda y enseguida dice, le dio peste. De una vez lo apestan a uno, como dicen por ahí. Eso es gripa, hermano. Tómese tal cosa. Y uno dice, no tengo nada, simplemente me dio por estornudar. Me dicen, estamos en cambio de clima y toda vez que llega cambio de clima, todo el mundo se enferma. Y eso es una realidad mundial. Así es. Tal que tuvieron que inventar pastillas para la influencia, para todo. Ahora, como profeta te digo, no te tocará peste, no te dará gripa siquiera, no te dará, yo lo quiero ver con una gripa a él, a ver qué va a hacer. Y ves que no queremos aceptar eso. Pastor, ¿usted nunca le ha dado gripa? Me ataca todo lo que tú quieras, como a cualquier ser humano. Pero ¿dónde está el punto? El punto está en orar de acuerdo a lo que Dios ya dijo. A mí se me vienen a veces, yo estoy ahí estornudo, digo, hay poder en la sangre de Cristo, Padre, gracias. Mi sistema inmunológico, Padre, vuelve a perfecta normalidad, Señor. Gracias, tú me hiciste para vencer toda malicia del diablo, por su llaga fuimos curados. Y me meto en oración, de lo contrario te mueres. Así es. Entonces yo quiero que usted vea que ahora sí, en el verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Y de aquí usted ya conoce todo lo que le hablamos en el programa anterior del Padre Nuestro. Pero quiero llevarlo ahora a que veamos cómo nosotros, la iglesia, tenemos que orar. Porque es que el problema no es lo que Jesús le enseñó a los discípulos judíos.
Hello, aquí tenemos que ver es cómo Dios le enseña a la iglesia a orar. Porque son dos enseñanzas diferentes, con un solo propósito, sacarnos de la desgracia. Cristo vino a sacar de la desgracia a su pueblo judío, pero también le dio la enseñanza a los gentiles. Hebreos capítulo 1, en el verso 1, es bien específico en hacer esta diferencia, porque si tú oras como un judío, pues lo más seguro es que te vas a meter en problemas porque tú no conoces la buena, agradable y perfecta voluntad como quizá muchos judíos la conocen, aunque hay otros que no. Pero esa enseñanza era para ellos. Ahora nosotros somos la iglesia del Señor. Hebreos 1:1, ¿qué dice? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche bien, a ellos les habló por los profetas y les enseñó. A nosotros nos dejó como ejemplo, dice la Escritura, todo lo que es el inicio de la palabra. Mire, hagan esto porque esto lo hizo el pueblo de Israel, esto va, esto no va, ustedes van a tener que hacer esto no, esto sí. Y nos dejó claro todo. Pero cuando vamos a Gálatas capítulo 1, tú encuentras que el Espíritu Santo dejó claro qué es lo que la iglesia y cómo debe la iglesia orar, cómo la iglesia debe pensar, hablar y actuar. ¿Qué dice Gálatas 1:11 y 12? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ok, ahora escuche bien. Este es un discípulo ¿qué? Judío. Este discípulo dice, no. Yo ahora tengo un evangelio, mi evangelio. El evangelio que yo he recibido, no lo recibí de ninguno que es judío. Así es. Yo lo recibí directamente ¿de quién? De Cristo. O sea, que hay dos evangelios. No, hay un solo evangelio. Pero es que una cosa es lo que Jesús le enseñó a los judíos y otra cosa es lo que Jesús le enseña a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Y por eso dice la Escritura en Hebreos 1:1 que Dios, habiéndonos hablado por los profetas, nos sirve de ejemplo, es nuestro fundamento, porque dice, vuestro fundamento sea en lo dicho por los apóstoles y los profetas. Ahora dice el apóstol Pablo, yo tengo un evangelio que me lo reveló el Señor Jesucristo. Y en ese evangelio es que usted y yo tenemos que orar, no en los evangelios de Cristo le enseñó a los apóstoles. Nos sirven como ejemplo para ver qué era lo que Jesús podía hacer, lo que Dios podía hacer, lo que Dios puede hacer y lo que Dios hará. Eso era lo que Jesús le enseñaba al pueblo judío. Pero ahora la iglesia, para orar, para hablar con nuestro Padre, dice, no, esperen un momentico, ustedes no tienen nada que ver con el pueblo judío, ustedes son gentiles. Ahora les voy a enseñar cómo se le habla papá gentil papá, que es la iglesia de Jesucristo. Y allí entran griegos, judíos y todo el que quiera. Pero no es lo mismo, no es la misma oración. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, cuando usted ve que el Padre Nuestro dice, líbranos del mal, usted ya no puede orar que Dios lo libre del mal. Usted tiene autoridad para vencer al mal. Así es. Dios le dijo, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Fuera demonios. A la iglesia dice, la he puesto como el cuerpo y la cabeza es Cristo, y el cuerpo es la iglesia, y está bajo los pies nuestros Satanás. Entonces, ¿cómo me va a librar del mal alguien que yo tengo poder sobre él? Y este es uno de los problemas que tenemos cuando oramos, no de acuerdo a la voluntad de Dios ni a la iluminación de lo revelado, sino que oramos de acuerdo a nuestras circunstancias y a la cultura de lo que nos enseñaron tradicionalmente hablando en cuanto a religión. No es que así oraban los judíos, tenemos que orar, ponernos kipá, ponernos manto, ponernos todo para que Dios nos escuche. No, usted es iglesia. Y como iglesia tiene que haber una oración totalmente diferente. El desconocimiento, pastor, de todo esto hace que muchas veces oraciones realmente de años no sean contestadas, ¿no? Es que nunca las va a contestar Dios. Hay gente que dice, pastor, yo llevo orando años para que mi esposa cambie. Y yo le digo, ¿y no ha cambiado? No. Ah, bueno, entonces le tocó cambiar a usted para que ella cambie. Porque la Biblia dice,
revísate tú mismo. Cambia tú y el mundo cambia. El problema es que nosotros queremos cambiar a todo el mundo, pero nosotros no cambiamos. Seguir igual. Ese es el problema, y yo digo con honestidad, nosotros tenemos que cambiar en nosotros, porque nosotros somos, escuche bien, nuestro alrededor es el resultado de nuestra siembra. Hablando de poner amor, ¿qué recibo? Amor. Si yo doy odio, recibo odio. Si doy rencor, si doy desprecio, y todo lo que yo dé, pues eso es lo que voy a sembrar, que es lo que voy a cultivar, que es lo que voy a cosechar. Entonces, yo quiero que usted vea que dice que ese evangelio es un evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Ahora, yo quiero que vamos a Gálatas capítulo 1, en el verso 6, y usted vea que nos metemos en un problema, no como iglesia, cuando no oramos bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué dice Gálatas 1:6? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Escuche bien lo que el apóstol dice. Yo tengo un evangelio que recibí de Jesús. No son dos evangelios, es el mismo evangelio de Cristo. Pero el evangelio de Cristo enseñado a los judíos no es el evangelio de ustedes. Hello, ellos conocían a Dios, pero eso no sean iguales a ellos porque vienen por su palabrería, hablando de nosotros. Pero cuando usted viene y le dice al apóstol Pablo, ¿cómo oro? Oro el Padre Nuestro. El apóstol Pablo le dice, papi, el Padre Nuestro se lo enseñaron a los judíos. Y Jesús les dijo que no fueran como ustedes. Entonces, ¿cómo tengo que orar? De acuerdo a la voluntad expresa de Dios, que sí está escrita, escuche bien, en todas las cartas paulinas. Por eso a Pablo lo perseguían tanto. Porque Pablo dijo, venga, ustedes los judíos dicen que los gentiles no pueden pedir. Se equivocan, señores. Los gentiles tienen el mismo derecho que ustedes. ¿Cómo? Eso es cuando hay un racista, por poner un paréntesis aquí. Cuando hay un racista que dice que el indio y el negro no son gente, que solamente los blancos son gente. Y viene alguien y le dice al racista, porque tiene también autoridad como blanco, viene otro blanco y le dice, no sea loco, usted es blanco, ellos son negros, pero tienen la misma autoridad. Ese blanco va a matar al otro blanco por causa del negro o del indio. Pues eso le pasó al apóstol Pablo, por eso lo querían matar. ¿Por qué hoy la mayoría de pastores nos metemos en problemas cuando predicamos esto? Porque no vamos en la corriente hacia abajo, nos toca nadar al revés, en contra de la corriente. Decirle esto a usted es escandalizarlo. Quitarle a usted el Padre Nuestro es decir, wow, este hereje que está inventando hoy. No, yo no le estoy quitando el Padre Nuestro. Le estoy diciendo que el Padre Nuestro tenemos que aprenderlo y aplicarlo en la voluntad de Dios. ¿Y cómo está en la voluntad de Dios? Padre Nuestro, ¿es Padre Nuestro? Ni siquiera es Padre Nuestro hoy en día, le voy a decir la verdad, es Papito Lindo, Abba Padre. Ninguno ha tenido en ninguna generación ese privilegio. A los judíos les dijo, yo soy el Dios omnipotente, yo soy Jehová y ese es mi nombre y nadie lo puede tocar. Es innombrable, un judío ni siquiera a veces nombran la palabra Yahvé, les da miedo. Porque eso fue lo que les enseñaron. Por eso cuando Jesús viene y le dice, voy a enseñarles a orar. Ya no más Yahvé, ya no más omnipotente, ya no más el temible, el que echa candela y fuego en Sinaí. Venga, ¿sabe cómo le vamos a decir ahora? Yo me imagino la cara de los judíos, hermanos amados, cuando Jesús les dijo, de hoy en adelante díganle, Padre Nuestro. ¡Wow! Para usted y para mí leerlo es fácil, pero para un judío... Eso es el escándalo de escándalos. Eso es como cuando Obama fue presidente de los Estados Unidos. Más de un blanco murió de infarto. Escuche bien. Eso es una bomba porque en Estados Unidos hay un racismo en muchos lugares todavía reconcentrado.
Y yo creo que esos fueron los 4 años donde más blancos murieron de infarto y de presión alta y de todo. Angustia. Y de todo lo que él decía, yo creo que les martirizaba. Y ahora imagínense, gracias a Dios, digo yo, que a Hitler no le tocó ver eso, pero usted se imagina en Alemania, donde en el tiempo de Hitler hubiera sido un presidente negro. Ahí sí había habido un grande problema. Escúcheme, esa es la magnitud, y le pongo ese ejemplo escabroso así y escandaloso para que usted vea la magnitud de que cuando Jesús les dijo, ahora ustedes oren así, Padre nuestro, wow. ¿Usted se imagina lo que es romper todo ese protocolo No, pues de siglos? miles de años, ¿no? Ahora viene Jesús y dice, Pablo, escribe, papi, escribe. Vamos a Romanos capítulo 15 para que usted vea que la Biblia lo dice, porque hay gente que dice, este pastor, ¿de dónde saca tanta locura? No, pues yo de vez en cuando leo Biblia, porque si usted lee la Biblia, aprende la buena, agradable voluntad de Dios. Cuando vamos a Romanos 15, yo quiero que usted vea desde el verso... del verso 16. Dice allí, Perdón, vamos a leerlo desde el verso 15. mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Escuche, por eso es que Pablo es tan delicado y le dice, señores judíos, yo pues hermanos, ustedes son judíos, pero todavía tienen ese conocimiento de la ley y ese respeto, pero mire, yo con atrevimiento, yo quiero decirles como, a ver, eso es como poner, vuelvo y te pongo el ejemplo racista, porque es el mejor ejemplo para explicar esto. Que estén todos los de la raza aria ahí, 20, 50 blancos que no creen que solamente los blancos son los únicos que tienen que estar en la tierra, el resto hay que matarlos a todos. Y que yo tenga como blanco, que yo fuera blanco también, y entre con ellos y presente a una persona negra. Y digo negro así porque hay gente que le dice moreno, moreno es un apellido, negro es negro, yo soy negro de raza negra, entonces yo digo negro, no te ofendas. Entonces, que yo lo presente diciendo que él es igual que nosotros, que tiene los mismos derechos. Eso es el escándalo, usted no lo entiende, pero a una costumbre judía, mire, un judío que sigue el evangelio, lo desheredan, le quitan el hablar, sus generaciones son maldecidas por ellos mismos. Tú no sabes costumbres de las tierras bíblicas, pero puedes meterte al internet para que veas cuando una persona que es musulmana de ese Medio Oriente, cuando es judía de ese Medio Oriente, comete algo contra la tradición, eso es letal. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el verso 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Escucha, Pablo le está diciendo, mire, ustedes desprecian a estos gentiles. Ustedes dicen que ellos, es hasta abominable, dijo el apóstol Pedro, es abominable estar con ustedes. ¿Cómo tú le puedes explicar un evangelio no a los gentiles amaban a Pablo. Los gentiles hicieron de Pablo su héroe. Claro, porque él fue el que lo sacó del anonimato. Como para mí es el héroe, es mi Superman, Super Pablo. Después de Cristo, mi Super Pablo, porque él es el que me lleva a decirme, papi, tú puedes decirle a Dios papito. No dejes que los evangélicos tradicionales, ni los católicos, ni los judíos, ni nadie te quite ese privilegio. Yo estuve con Jesús y él me dijo, escríbele a Oscar que le puede llamar papito a Dios, que puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Dile que deje el miedo, que yo lo autorizo. ¿Tú sabes lo que es eso hoy en día? No, pues. Ahora, para nosotros no es tan difícil entenderlo porque no hemos estado en una monarquía, no hemos estado tan cohibidos de las cosas del Señor. Pero el pueblo judío, Dios le bajaba la mano y lo dejaba aplastado de una vez, no tenían problema. Ahora, escucha bien lo que sigue. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera
que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces para ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Escucha bien, mira todo lo que el apóstol le manda decir a la iglesia de Roma. Ahora, yo quiero que tú te regreses a Romanos capítulo 8 y entonces vas a ver lo más glorioso. Y te llevé primero a Romanos 15 para que tú entiendas la magnitud de lo que Pablo le está enseñando a los judíos con respecto de lo que Dios dijo de nosotros, la iglesia. Porque los gentiles somos los que somos parte de la iglesia, aunque hay judíos que están metidos también dentro de la iglesia, rescatados del judaísmo y que se han entregado a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría no, pero hay muchos judíos que se han entregado hoy en día. Ahora, escucha bien en Romanos capítulo 8 y mira cómo dice el apóstol Pablo en el verso 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para ti es fácil escucharlo porque tú naciste en una tradición católico romana y como quiera que sea te han dicho que Dios es Dios y que tú eres hijo de Dios y eso te lo han vendido y tú lo crees, no tienes prejuicio. Hay gente que uno le dice, tú no eres hija de Dios, respete, todos somos hijos de Dios y pelean. Y yo le digo, ¿sobre qué argumento tú dices que tú eres hijo de Dios? Porque yo nací en la iglesia católica y la iglesia católica es la única que Dios estableció y una cantidad de locuras que no son bíblicas. Pero escucha que para esta gente a la que le están escribiendo, el apóstol Pablo dice en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Escuche bien, ¿cómo tengo que decirle yo a Dios? Abba Padre. La palabra Abba Padre es como cuando un nieto se dirige al abuelo, para que usted entienda la magnitud de la cercanía que Dios quiere tener con usted como iglesia. Mi nieta cuando se me acerca, ella no pide permiso, no hace protocolo, puede estar la mamá, la abuela, el que esté, puede estar un presidente, puede estar un concejal, lo que sea. Ella entra y me dice, hola abuelo, y pum, se sienta en mis piernas. Y yo a veces tengo que decirle, mami, es que estoy hablando con él. Me dice, sí, yo sé, yo me quedo calladita. Y comienza a tocarme la barba. Yo no le voy a decir, esa irrespetuosa, grosera, salga de aquí, no estoy hablando con un empresario, respete, ¿qué le pasa? Ese era el Dios que conocían los judíos para que usted vea la magnitud. El que se acerque a este monte, lo pelo. Sea vaca, sea asno. Una vaca no piensa. Usted imagina una pobre vaquita que va arrimándote y ¡pum! Cayó muerta y la vaquita, pero ¿por qué a mí si yo no hice nada? Entienda algo, esa es la magnitud del Dios que ellos conocían. Ahora, este hombre llamado Pablo, que es judío, le dejan ese chicharroncísimo, porque es un chicharroncísimo. No. y si quieres ofenderte más, te voy a ofender más. Es como que si todos aquellos que tú odias porque están en las fuerzas revolucionarias y que hoy están en el Congreso, a ti te mandan a decir que hay que ponerle una velita, a ver qué cara me vas a hacer. Yo quiero que me escribas ahí qué cara vas a hacer. Que tienes que adorar a Petro y ponerle una vela. Escríbeme ahí el comentario para ver qué tanto te gusta eso, porque esa es una mínima parte de lo que Pablo está sembrando en ese pueblo judío. Ya no le digas padre. Un momentico. Jesús cuando estuvo aquí dijo que le dijéramos padre. Ahora tú cómo acabas de salir. Con que le tienes que decir papito. ¿Te imaginas la magnitud de la confianza que Dios nos ha entregado? ¿Y qué es eso sino más que lo que tenía Adán y Eva? Adán y Eva conocían a Dios como el creador. Ajá. Nunca tuvieron el privilegio, Adán nunca tuvo el privilegio de decirle, papito, perdóname. Papito, la embarré, me comí el árbol de la vida. Siempre existía ese respeto y esa... Había esa barrera.
para que hoy esa gracia sobreabunde en nosotros. Y eso te conmueve hasta las lágrimas, porque tú dices, wow, qué privilegio más grande el yo poder. Entonces, ¿por qué Satanás quiere, pastor, que nosotros sigamos orando así como enseñaron los judíos, así a la usanza de la iglesia judía y de la iglesia de una tradición religiosa? Porque jamás podrás disfrutar el verso que sigue. Lee el verso que sigue. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el punto. No es lo mismo cuando mi nieta se sienta aquí y si yo tengo un bombón en mi bolsillo, ella es capaz de sacarlo. Ella no me pregunta si es de ella o no, sino que ella lo ha sacado, porque lo he visto, ella lo saca. Es más, te lo coloco así, mira, ella va a mi casa a veces, a la nevera, yo a veces tenía allí algún yogur o alguna cosa que dejo para comer en la noche cuando voy a descansar, y cuando de pronto ella llegaba con una cucharita, y yo le decía, oye, ese yogur no es el mío. Me dice, sí, pero yo quería comérmelo. Y ella me pone, oh, excelentísimo abuelo, qué feliz. Ella no comienza a disculparse y toda esa parafernalia que nos han enseñado. No, yo simplemente la miro y digo, wow, y te gusta. Y me mira con esos ojitos y me dice, es que mañana tiene que comprar más porque apenas había uno. Ella no se preocupa por nada. Por eso Jesús nos lleva a esa magnitud en el evangelio que le revela Pablo. Ese evangelio no te lo han vendido en la iglesia. Y no te digo que no te lo han vendido porque eso es lo que hay que hacer. Escuche, la palabra vendido no es de plata, no es de dinero, es de darlo con gracia y con poder. Nunca podremos disfrutar nosotros hasta no entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad. Ese versículo, léelo otra vez por favor en Romanos 8, versos 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, escucha bien, si tú no puedes disfrutar de esta verdad, ¿cómo puedes disfrutar del verso 17? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, y si hijos también herederos, y te hace la claridad, herederos de Dios. Esto es una claridad, esto no está escrito ahí porque sí, como una equivocación, no. Allí dice dos veces, y si ¿no? hijos también herederos, hay un punto y una coma. Y de una vez te aclara, ¿herederos de qué? De Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto allí? ¿Por qué no dijo simplemente herederos y coherederos con Cristo? Porque Pablo le está hablando a una iglesia gentil y a una iglesia judía en combinación allí, porque hay judíos y hay gentiles. Ajá. Entonces les tiene que hacer la claridad, esto no es solamente para ustedes, señores judíos, esto también es para ellos. Ahora, esto es algo hasta el día de hoy, después de miles de años, 2020 años de irreconciliación. Un judío ortodoxo no te aceptará la doctrina de Pablo ni si lo mata. Eso es irreconciliable el evangelio de Dios, de Cristo, el evangelio que recibió Pablo con la Torá. Ajá. Te matan. Por eso las guerras allá en Medio Oriente. Tú vas allá y le hablas a un ortodoxo de Pablo y te dice, ese degenerado no me lo nombre, que eso es lo peor que puede haber pisado la tierra. Ese vino y nos dañó todo lo que Dios había hecho en 4.500 años. Y lo, mejor dicho, lo tienen como algo que de verdad es algo, mejor dicho, una escoria para ti y para mí. Pablo es un héroe. Para los judíos es un traidor de aquí a Pekín. Entonces, cuando tú entiendes esta verdad, para poder orar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, tienes que entrar ahora. Oscar, yo sé que tú tienes una hija, y yo sé que tú tienes una sobrina que amas muchísimo, y sé que tienes una familia. Y yo tengo una pregunta. La confianza de nuestros hijos a la confianza de alguien que viene de la calle, ¿qué tanta diferencia tiene? No, pues, toda, porque pues... Toda, esa es la respuesta. Nadie de la calle, por más amigo que sea, entra y te abre la nevera y come y se acuesta en tu cama, prende la televisión, descansa, se baña y te habla con tanta confianza. Eso es lo que el Padre nuestro
escucha bien, vino Jesús a establecerlo en los judíos y a decirle, venga judíos, vengan mis amados, ya no más Jehová, ya no más Yahvé, ya no más el intocable, el innombrable, vamos a llamarlo Padre. Y los judíos se volvieron por multitudes, porque eso era un regalazo. Ajá. Imagínate tú después de 4000 y pico de años donde el nombre de Dios es innombrable y ahora te dicen, dile Padre. Mire, para usted y para mí, como latinos o en otras culturas occidentales, es fácil entenderlo. De verdad que no nos parece complicado. Para ellos no. Como le es complicado lo que le estoy predicando hoy. Que usted le puede acercar al trono de la gracia y decirle, papito, ¿cómo estás? Papito, ¿sabes una cosa? Yo quiero cambiar de esto, yo quiero hacer esto, yo quiero tener esto, los deseos de mi corazón son estos. Y me dice, sí, mi amor, yo sé, pero todavía no estás preparado, espérate. Mira, yo estoy haciendo lo que tú no puedes hacer, déjame que haya un tiempito para yo comprarte. Ya si ella se comió el yogur y ella me está diciendo que no hay más yogur en la nevera, yo soy el responsable de comprarle el yogur, para que al otro día cuando ella llegue, este es el yogur ahí porque sé que le gusta y sé que lo va a pedir. Yo ya sé que ella me dijo que no hay más yogur, yo ya lo sé. Ajá. Ahora, ¿qué cara haría ella cuando venga ya a abra la nevera y no encuentre el yogur? No, pero mi papá está, mi abuelo es tacaño, porque como yo le dije a él, abuelo, no, y ella de hecho me lo ha dicho cuando a veces me olvido y me dice, abuelo, yo te dije a ti que no había galletas, ¿por qué no compraste, abuelo? Ve, ¿y esta niñita qué? ¿Y por qué tengo que comprarte galletas a ti? Me dice, porque yo soy tu nieta y tú me amas. ¿Cómo quieres que te lo diga? Y tiene 5 años. Yo aprendo con ella a orar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Venga, ya no tengan miedo. Ustedes no tienen espíritu de cobardía para acercarse a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a veces con nuestras oraciones contrarias a Dios? No, pues con temor, con... No hay un temor reverente, no es un temor de, oh, te amo tanto y me voy a postrar porque te adoro, te amo. No, es un temor como que, es que a ver, Dios, yo quiero pedirte una pechuga para mañana, pero es que yo mentí anoche y es que yo... Y nunca hemos leído que todo pecado, cualquier blasfemia contra el Padre y contra el Hijo, será perdonada. Eso no lo creemos, pero sí le creemos al diablo. Ah, ¿usted mintió? Hermano, arrepientas. El arrepentimiento genuino. Está endeudado, endeudada con Dios. Hermano, métase en ayuno, en oración. Y yo ayuno y yo oro. Créeme que yo soy un hombre de oraciones, de ayuno y de vigilia y de lectura de Biblia. Pero me vendieron esa amenaza, no el Evangelio de Cristo. Jesús en ninguna parte a la iglesia le dice, cuando peques, corre que te van a matar. No, al contrario, te dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, que yo voy a estar allí para interceder por ti. Mire qué regalazo. Eso nunca se había visto, ¿no? No, escúcheme, si usted entraba al lugar santísimo, los judíos son conscientes
esto y esto. Yo dije, wow, todo eso gasta un avión. Me dijo, ¿ves el problema que te meto si te lo doy? Porque tú no eres capaz de decir, Dios me va a dar el avión. Dios tiene la gasolina del avión. Dios tiene el chofer del avión. Dios tiene los permisos para el avión. Dios tiene todo, porque antes de que yo le pida, Él ya lo sabe. Cuando entres a esa estatura y dejes de ser niño, tú podrás ir, como yo, a todas las naciones, a estar en los lugares soñados, a estar en los lugares que nunca imaginé. ¿Por qué? Porque aprendí, escuche bien, el verso 3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No bajo los rudimentos de la palabra, sino bajo lo que el mundo dice. ¿Para cuántos colombianos es un imposible tener visa americana? Para miles, para millones. Es más, hay gente que uno le dice, ¿usted ha sacado la visa? Y me dice, no, yo no voy a perder mi platica por allá. Y de hecho a muchos se No, eso no. Escuche bien, cuando yo fui por la visa me pasó algo que es bien gracioso y ahí he aprendido a dejar de ser niño. Me habían atemorizado al 100. Usted no le van a dar la visa, usted no tiene ni siquiera una casa, usted no tiene ni siquiera un carro. En esa época no teníamos ninguna clase de bien, no teníamos empresa, no teníamos nada. Yo quería ir a las naciones. Y cuando entramos había una mujer, no recuerdo su nombre, pero ni su cara, lo único que sí recuerdo era que era de Cali Valle. Y estábamos en Bogotá. Y es la mujer más negativa que me ha tocado escuchar en toda mi vida. Yo no conozco, nadie me ha vuelto a hablar de esa forma. Tanto que me estresó que la grité y la gente me miró. Porque lo único que decía es, ¿para qué vine? Perder mi plata aquí. Vea, esa platica yo la hubiera invertido en otra cosa. Pero hablando consigo misma y mirándose. Y vea, uno venir desde Cali, el pasaje en avión, el hotel. Vea, seguro, ahora me van a decir también que no. Vea la de allá, a esa le dijeron que no, vea, a esa también. Uy, hermano, era una cosa demoníaca y me estresó tanto porque me tocaba después de ella que le dije, mire señora, cállese y crea, y si no, cállese, diga conmigo, vamos, repita conmigo, me van a dar la visa, tengo la visa. Y se quedó de una manera, con la misma negatividad, pero con un cambio de 180 grados de actitud. Dijo, ¿usted cree, señor? Y dije, claro, yo creo, crea usted. Diga conmigo, ¿me van a dar la visa? Sí, pues sí, me van a dar la visa. Y pum, la llamaron. Y le dieron la visa. Y yo dije, ay, santo, seguro que era la misa. Por agarrarme de bocón. Escuche bien. Cuando paso a recibir mi visa, yo me imaginé que el tipo me iba a hacer las 10,000 preguntas, iba a hacer las cosas. Simplemente me miró y me hizo 3 preguntas y me dijo, mira, aquí está tu visa, bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde el 2002. ¿Sabes por qué? Porque hice caso a no ser niño. Porque el que da los permisos no es el cónsul, no es la nación. Mía es la tierra y su plenitud. Y si no te la han dado y te la han negado es porque tú en tu corazón no estás preparado para aguantar un voltaje, que es lo que le ha pasado a mucha gente que se va sin la voluntad de Dios, sea mojado, sea en barco, y se meten allá y cuando llegan a una tierra de tanta bendición, entre comillas, porque hay que trabajar también las 24, si quieres plata hay que trabajar 24 horas, allá no regalan nada. Entonces, cuando tienes que trabajar durísimo, pero ves el poder adquisitivo de que nunca has podido tomar whisky, ahora el diablo te dice, pero Osquita, a ver, usted ya tomaba cerveza, aquí vea, tome whiskycito que aquí es plata. Osquita, ya usted, ¿quién lo miraba a usted? Si usted, no, mijo, usted era un moco a la derecha, olvide, vea esa monota, vea, vale tanto, páguele. Y te prostituye, porque eso es lo que pasa cuando somos niños. Ajá. Y no tenemos una mentalidad dispuesta a ser adultos en todas las áreas. ¿Cuántos adultos hay que oran y cuántos niños hay que oran en la iglesia, hablando de la iglesia, de forma que Dios dice, este no le entiende, este no lo entiendo con ese hablar que tiene, él cree que me va a convencer a mí con ese hablar, está equivocado, va a tener que mandarle a un profeta que le hable claro y que le diga que así no se ora, porque hay gente que ora con oraciones contrarias, te reitero. ¿Cómo es posible que tú tengas que Isaías 3.500 años antes dijo que Cristo venía por sus enfermedades? Cristo viene y dice, Marcos 1:34, y sanó de diversas enfermedades. Juan 11 dice, y Cristo sacó de la tumba a Lázaro que estaba podrido y le hizo neuronas, que dice la ciencia médica que
que no se reproducen, no se forma, multiplican, sí. no hay manera. Entonces, ¿quién le multiplicó las neuronas de Lázaro? Dicen que el vaso, el páncreas, eso es irreemplazable, que la vesícula es irreemplazable. Bueno, yo pregunto, ¿cómo salió Lázaro? Mi Biblia dice que salió caminando y ahí no dice, y Lázaro dijo, yo tengo un dolorcito aquí, creo que no me hicieron el vaso. Me faltó Dice algo. que salió completo. Ahora, escucha bien, cuando vas a la Biblia y encuentras que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por tus enfermedades, ¿por qué razón nosotros a toda hora estamos repitiendo que la enfermedad nos puede matar? Ajá. Pastor, pero es que hay gente que se ha muerto. Mire, yo se lo digo con toda honestidad. Si me llegara a morir de alguna enfermedad, yo entraría al cielo gritando, gracias Señor por sanarme, gracias por tu llaga fuimos sanados. Dios que me explique por qué, pero Y de hecho, pastor, en ese tema pues Dios bendiga a los médicos, ¿no? Pero hay muchos diagnósticos que no, bueno, le quedan 3 meses, 4 meses, 5 meses o 6 meses de vida, y entonces la persona, en vez de ir a lo que Dios estableció, le escuchan más a esa palabra que pues no tiene. pues el ninguna- médico mío me dijo hace como unos 8 años atrás, usted no creo que dure mucho con ese estómago, no quiero asustarlo, pero vamos a hacerle una biopsia. Y de verdad que me puse malo durante 7 años, pero fueron 7 años que yo estaba allí. Padre, tu palabra dice que tú eres creador, Dios de gloria, tú eres creador, hermano. Eran unos dolores impresionantes, eso, el estómago, me decía el médico, yo no sé cómo tú aguantas el dolor, de 1 a 10, tú tienes casi 15, papi, yo no sé cómo haces. Y yo le decía, solamente el Espíritu de Dios. Y una noche yo sentí que me dijeron así, eres sano. Y sacaron todo ese basurero, lo vi como, tú conoces la granadilla, Ajá. que es como una baba que tiene poco de pepita. Bueno, yo vi 2 manos que entraron así, me estómago, y salió una cantidad de baba así. Yo no podía, le garantizo, no podía comer absolutamente nada. Hasta el agua me hacía daño. De ahí quedé con el trauma de que el agua tiene que ser hervida, súper hervida y más hervida. Y he vencido eso. Ahora ya tomo agua, ya hago café con agua de la llave. Antes no lo hacía ni de ninguna broma, por el miedo. Y cuando fui sanado, el Espíritu Santo me da el privilegio de comerme un plato sencillo, algo muy liviano, que en Colombia le llaman bandeja paisa. La bandeja paisa es algo sencillo, liviano, como para uno dormir tranquilo. Ajá. Tiene chicharrón, morcilla, huevo, chorizo, plátano, carne molida y aguacate, por si acaso, ¿no? Y yo dije, si estoy sano voy a comerme esto, y si me voy a morir, me voy a morir, pero o le creo a Dios o no le creo. Hasta el día de hoy le doy la gloria a mi Señor. Entonces mira, cuando tú dejas de ser niño y comienzas a orar, no importa si el diablo te lleva aún a la muerte. Escucha bien, si aún te lleva a la muerte. Abraham, Dios lo llevó a ese límite para probarnos y dejarnos a nosotros prueba de lo que nosotros podemos lograr. Lo llevó al éxtasis allí de matar al hijo. Alcanzó a levantar el cuchillo. Lo iba a matar. Pero dice la Biblia que Abraham tenía tan cierto que era capaz de matarlo, pero también resucitarlo, de donde ciertamente, dice el apóstol, lo recibió otra vez en resurrección. Porque así Dios te mate, Dios te puede resucitar. Si tú vas al cielo y le dices, mira, yo quiero seguir cumpliendo mi propósito, yo sé que esto es una hermosura. Yo digo que es la única razón por la cual se han muerto muchos pastores y muchos hermanos. Se lo digo con toda honestidad, es que tienen que haber llegado allá al paraíso. Y Dios tiene que haberle dicho, bueno, ¿te vas o te quedas? No, papá, no vuelvo. No, que venga la señora y mis hijos, pero yo, papá, no vuelvo. Qué maravilla esto aquí. Y te lo digo en lo natural. Yo peleé cuando recién llegué a los Estados Unidos para regresarme. Mi pensamiento era, uy, Padre de la Gloria, qué maravilla, hermano, esas autopistas, el poder adquisitivo, es en Dallas, sobre todo en Texas, que eso es todo, es big, gigante. Y yo decía, guau, estos gringos son pasados, no, esto es una locura de la tecnología. Yo decía, guau, yo en mi vida había visto nada. Estás hablando con alguien que no tenía un papá desde los 5 años, ¿qué poder adquisitivo teníamos para tener un juguete, por decirte algo? Y el Espíritu Santo me dijo, no te quedas aquí, tienes que ir al mundo y decirle a la gente que yo sí bendigo a los que tienen mi palabra como ley.
Estados Unidos dejó a Dios y Dios le puso la mano y está en toda la crisis que tiene. Y por eso Dios ahora está levantando a Donald Trump para que levante otra vez esa nación en el temor de Dios, que es lo que trae la bendición. Y por eso tiene tanta oposición. Latino, vota por Donald Trump, vota por él porque él es el que está levantando la nación, independiente de lo que tú creas. Él va a levantar en el temor de Dios a esa nación porque le dio permiso a los pastores para orar, volver a leer la Biblia, volver a establecer los principios de Dios, que son los que prosperan. No prosperamos porque seamos inteligentes y tengamos tecnología, esto es mentira. Prosperamos es porque hacemos la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, y de hecho, pastor, perdón, estaba viendo en estos días algo donde él mismo está diciendo que algo que ningún presidente, yo creo que los últimos presidentes nunca lo habían reconocido. Entonces le decían a él que él era en este momento el más famoso a nivel de la tierra. yo lo vi, no, famoso Jesucristo. Y él dijo, no, el único famoso aquí es Jesús. Y por eso nadie conoce el corazón, por eso tú ves ese hombre, no, que ha hecho perversidades, que ha hecho todo, que no puede ser. Hermano, no hay, el que está libre de pecado que tire la primera piedra, pero los corazones los conoce Dios. Entonces, cuando tú vas y dejas de ser niño, escuche bien, en el verso 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero, ¿qué dice el verso 4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, no bajo el evangelio. Le aclaro, Jesús nació bajo la ley. ¿Para qué nació bajo la ley y no nació bajo la gracia del apóstol Pablo? Porque era mejor que naciera bajo la gracia, ¿o no? Porque nosotros no tenemos que ser redimidos de las bendiciones, tenemos que ser redimidos de la maldición. Por eso es que tú ves que en el verso 5 lo dice. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, nosotros no somos judíos, pero conocemos la historia y vemos lo letal, por ponerle una palabra, que era Dios con el pueblo cuando le desobedecía. Nada más cuando hicieron el becerro allá en el desierto, dice la Biblia que Moisés dijo, ¿quién por Jehová? Y ese día pelaron a 3,000, no a cualquier 3,000, te hago la claridad. Padres, hermanos, hijos, tíos, todo lo que no tenía que ver con Dios, se muere. Así es. Mira lo radical de esas decisiones. Ahora viene Dios y envía a su Hijo Jesucristo, quien es Dios con nosotros, para que todo ese peso de la maldición Él lo lleve y te diga a ti, ven acá, no te preocupes. Hay un Padre que sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Hay un Padre que quiere tenerte en la mejor posición como hijo. Ni siquiera te va a decir que eres judío adoptado, no, te va a decir que eres hijo por encima del pueblo judío. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es algo que ni siquiera a veces lo hemos dimensionado ni lo valoramos realmente como es. Porque no nos ha sido revelado. Entonces hay mucha gente que dice, este habla como que si fuera dueño del mundo. No, te corrijo, soy dueño del mundo. Y suena prepotente, suena altivo, pero yo no lo hice. Jesús es el que dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, escucha lo que dice el verso 6, porque aquí es donde viene la bendición. Y por cuanto sois hijos... Escuche, no le da ninguna duda. Ajá, o sea, la seguridad total. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ojo a la revelación. ¿A quién le está hablando aquí? A judíos que estaban en Galicia, en Gálata. Ahora mira que ya el Espíritu Santo, guiando a Pablo con la revelación del Evangelio de Cristo, le dice a los judíos ahora, oiga, mi Señor Jesucristo les enseñó a todos sus descendientes allá que le llamaran Padre. ¿Ustedes son judíos? Sí. Ya no le van a decir Padre. Ahora la catástrofe para estos judíos. A esto les tocó más duro todavía. Ahora les dice, bueno, si esos se escandalizaron, imagínense cómo estaban estos. Ya esa era una sobrecarga ya ahí. Tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo en la iluminación de la palabra, porque a veces la leemos como que... Como sí, como pero mira lo que dice. El 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esto era una cosa inadmisible. Tan inadmisible que el apóstol Pedro, allí en Hechos 10:44, se quedó así. ¡Wow!
A los gentiles les he dado el Espíritu Santo dentro de ellos. Esto, o sea, tú lo lees y dices, ah, sí, y vieron allí que cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles y Pedro se escandalizaba, como que, no, bueno, para que veas la magnitud, hoy te lo puedo demostrar. Hay gente que estuvo en las fuerzas de oposición al gobierno y hoy son senadores, cógete esa. Porque hubo un tratado de paz, lo que quieras llamarlo, falso, bueno, sirva o no sirva. Los hombres que estuvieron un día en la guerra, hoy están allí en el Senado. Y dime si no es un escándalo. Hasta el día de hoy los critican, los juzgan, los acusan. Y yo te hago la pregunta, ¿de qué sirve que los acusen y hagan lo que quieran si ya están en el Senado? Claro, ya es ley. Y si se descuidan, este país se convierte en otro país comunista más de la tierra. Entonces, yo te hago la pregunta, si no dejamos de ser niños, ¿cuándo vamos a lograr entender el poder orar bajo la voluntad de Dios? Difícilmente, porque un niño pues tiene mentalidad de niño y por esa misma razón pues no va a poder proyectarse, no va a poder avanzar. O sea, no va a haber un avance porque va a estar allí en esa inmadurez, ¿no? Y ahora, el niño tiene un problema. El niño cree todo lo que le dicen, pero si no es orientado en lo que le dicen, lo van a extraviar. Así es. Ese es más Ese es el delicado. peor peligro. Por eso te digo que nosotros hemos sido doctrinados por las tinieblas para creer todo lo malo. Cuando recién salió el anuncio de que el COVID iba a matar a toda la humanidad, cuanto hombre espiritual y no espiritual, incluido este servidor, dijo, wow, esto sí es el acabose. No, bueno, Señor, Padre, gracias, te entrego mi espíritu y el espíritu de mi familia. Tú eres bueno, Señor, gracias porque me mandaste el COVID, gracias Dios, de alguna manera tenía que matarnos, amén. Y me quedé esperando para que me matara. Y yo me imagino a Dios allá arriba, tú eres loco para orar, Oscar Eduardo. Si te hubiera querido matar de COVID, te hubiera matado hace 57 años atrás antes de que naciera. Yo tengo un propósito contigo. Y mira lo que dice el verso 7, porque aquí es donde nosotros ya comenzamos a entender cómo orar después de toda esta trayectoria que hemos recorrido. Así que ya no eres esclavo. Escucha, ya no eres esclavo. ¿Cómo ora un esclavo? No, pues una oración. Como ora muchísima iglesia. Una oración caída. Señor, si es tu voluntad, bendice a mi hermano con un buen trabajo, pero pues si no es un buen trabajo, por lo menos que le paguen el mínimo, Señor, o por lo menos que le den la mitad del mínimo, aunque con esta crisis, Padre, con que le den el almuerzo va bien, hermano, conforme, porque hay mucha gente que no tiene para comer en el África. Padre, gracias porque este hermano se conformó y le hemos llevado a un conformismo diabólico. Pastor, hay algo más, que hay gente que empieza a orarle por por un ascenso en la empresa, o ya por, digamos, no ser un empleado sino un empresario, y tiene su trabajo, entonces de pronto lo sacan del trabajo y entonces como es niño no entiende. Yo tenía un niño aquí que no le voy a decir el nombre, pero la mayoría de mi iglesia ya sabe que cuando lo sacaron del trabajo casi se muere y lloraba y sufría, pero hoy en día que está iniciando su propia empresa con su esposa, dice, pastor, definitivamente uno dejar la mentalidad de niño es una cosa terrible. Y es que es verdad, cómo cuesta dejar de niño. Mira, te lo voy a graficar de esta manera. Está de moda los cuchibarbie. ¿Qué son los cuchibarbie? Son cuchitas de 70 años que se creen de 15. Entonces tú ves que se operan la cara, se operan los pechos, la cola, y tú los miras y de verdad le han hecho una latoneada y una reformada, con todo respeto, han quedado bien. Pero cuando miras la cédula dice modelo 44. No hay manera de arreglar eso. No hay manera. Esa sí no se puede reformar. Alguien me dijo, pastor, ¿y por qué no se hace incrustación de pelo y se pinta la barba y se hace estirar un poquito aquí para que no se vea tan viejo? Y yo le dije, mejor hagamos una cosa, abre con el registrador que me cambie la cédula y que le ponga unos 20 años más adelante. Que aunque esté arrugado, pero con la cédula con 20 años adelante, la gente me va a creer más fácil. Y usted vea que eso es un imposible. Entonces, aquí dice, así que ya no eres esclavo. Una cosa es orar bajo la esclavitud, otra cosa es orar bajo el patrón que ya te dejó libre pero sigue siendo esclavo. Y otra cosa es que el patrón te adopte como hijo. Te lo voy a decir una vez más. Una cosa es orar como esclavo, otra cosa es que, Oscar, ya no tienes que orar y pedirme, ya tú puedes disfrutar de lo mío, pero sigue siendo esclavo. Y otra cosa es que yo diga, damas y caballeros,
Oscar ahora es parte de mi familia, tiene los mismos derechos, es un hijo mío, el que lo toque me toca a mí. No es lo mismo, jamás. Ya no eres esclavo, sino que hijo. Nota que allí hay una coma y un punto y Así coma. es. Ese sino hijo es lo que tenemos que entender para poder orar. Tú no puedes pedir como el que no conoce a Dios. Tú no puedes hablar como el que no conoce a Dios. Jesús le dijo a los mismos judíos, no sean como ellos. No hagan eso. Les prohíbo eso. Ustedes ahora son otra cosa. A los judíos. Ahora viene el mismo Jesucristo y le dice al apóstol Pablo, escribe, dile a Oscar que aunque yo le enseñé a los otros a llamarlo padre, a él no. A él le voy a dar un privilegio que nadie tiene ni ha tenido, que es la generación de la gracia, de los bienaventurados en la gracia, que es nuestra generación. Dile a Oscar que no piense como esclavo, ni ore como esclavo, ni hable como esclavo, sino que sea mimado. Yo quiero que tú busques allí un momentico, Oscar, y lo voy a buscar yo, porque ese es el versículo que me hace a mí, me hace llorar, vamos a ser honestos. Me hace llorar cuando lo leo en privado. No puedo llorar aquí porque los hombres no lloran, pero en el baño sí podemos llorar. Nosotros los hombres no oramos públicamente, tiene que ser en el baño o por donde la señora no nos vea o los hermanos no nos vean. Pero ¿qué dice aquí en Isaías 66:12? Mira lo que dice. Esto es una promesa para el pueblo, de reitero, que tenía pánico porque habían visto la mano de Dios cuando se les bajaba y mataba hasta las pulgas. 66:12, ¿no? Uh-huh. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Ahora sabe de dónde viene que Jesús le dijo a ellos cuando oren así, Padre nuestro, porque para ellos esto era una profecía que tenía 3000 años. Cuando ellos leían esto lloraban. ¿Cuándo será ese día que nosotros podamos decirle a Él confiadamente, papito lindo, y sentarnos sobre sus rodillas? Los judíos leían esto y lloraban, decían, wow, esto tiene que tener un cumplimiento algún día, permítenoslo. Por eso dice que los profetas escudriñaban a ver qué generación le tocaba. Y hoy que tenemos ese privilegio, tú estás orando como esclavo, papi. Mami, sal de esa desgracia de la tradición religiosa. Vuélvete al Dios de la gloria. Porque volvemos acá y mira lo que dice, sino hijo, y te hace el énfasis. Y si hijo, otra vez lo repite, ¿no? También heredero de Dios por medio de Cristo. Dime tú si eso no es pues, lo que te tiene que cambiar la mentalidad. Eso es lo máximo. Para orar de manera diferente. ¿Recuerdas a mi nieta que te he venido hablando de que ella entra y se toma mi yogur? Espero que esta noche tú entres a la nevera de Jehová y le digas, ya no te voy a decir más Jehová, ni siquiera Padre nuestro, no, papito, vengo a abrir tu nevera. Y yo creo que él te va a decir, ¡uf! ¡Al fin! ¡Wow! Yo tenía tanto yogur que ya no sabía qué hacer con él, ya lo iba a regalar a otros. Porque ese es el Dios que Dios escogió, darnos el privilegio de adoptarnos como hijos suyos, en su eterna voluntad. Así que ya no te acuses más por todo lo que has hecho. Si crees que Él vino en la persona de Cristo a pagar por ti, a redimirte y a pagarte todos tus pecados, es hora de que le digas, wow, te quiero conocer, papito lindo. Te quiero conocer, papito lindo. Si tú me ofreces esa gracia, si tú has hecho todo ese proceso para que en esta generación yo reciba tanta bendición, sería loco no aceptarlo. Pastor, qué importante es este tema, porque precisamente anoche que estábamos en una reunión y hacía un aporte una persona en donde decía que muchas veces, y pues espero de que no se ofendan de pronto los pastores o por esta situación, porque muchas veces dentro de la misma iglesia se han dedicado decía la persona que aportaba, a echar fuera al diablo, fuera, pero realmente no hay un fundamento a través de la palabra que lo hayamos podido identificar como se está haciendo acá, que nos enseñe realmente a orar. Yo le digo la verdad, yo reprendo al diablo. Yo creo en echar fuera demonios. De hecho, los echo fuera en esta iglesia, los echo fuera de mis alrededores, de mi familia, de todo el mundo, y tengo una pelea casada con él hasta que me muera. Es mi enemigo, yo soy su enemigo.
Pero déjeme decirle algo, hay momentos donde me enreda, donde me presenta situaciones que me sacan y digo, vea, otra vez me ganó este desgraciado, tengo que estar más alerta. Y usted vea que esto es una pelea constante. ¿Cuál es el problema cuando tú no tienes la iluminación de lo revelado? Que hablas y él toma lo que tú hablas para extraviarte. Porque mucha gente le dice al diablo, bueno, ¿y usted que lleva orando tanto tiempo por eso y no pasa nada? ¿Dónde está su Dios? No que usted está orando por eso. A ver, si lo quiere sano, ¿por qué no lo ha sanado? Y entonces comienza a ponerle en la boca algo que nunca Dios dijo. Y por eso no prosperamos. Así que quiero bendecir tu vida y quiero agradecerte por estar con nosotros en este glorioso ayuno. Gracias por haber estado con nosotros aprendiendo. Recuerda, tus comentarios nos edifican, nos motivan. Tus malos comentarios nos reedifican y nos remotivan, porque sabemos que tenemos que ver en qué hemos podido fallar, porque somos humanos, claro. Pero lo más glorioso, gracias por compartir estas enseñanzas con otras personas. Envíaselas a alguien que tú sabes que necesita salir de esa tradición religiosa y que necesita conocer el poder de la oración. Te hemos llevado por toda la palabra, te hemos dado un estudio y queremos seguir aprendiendo junto contigo, porque el Espíritu Santo, cuando estamos enseñando, nos enseña también a nosotros. Desde la Iglesia Ministerio Internacional Desafío, un privilegio, los pastores Oscar y Yolima, desde la ciudad más linda de Latinoamérica, aquí en Guadalajara de Buga, aquí en el Valle, en Colombia, Sudamérica. Gracias por estar con nosotros. Prohibimos toda retaliación de las tinieblas sobre nuestra salud, nuestra economía, sobre tu economía, tu salud. Gracias a toda la congregación por ayunar. Gracias por estar con nosotros en esto. Gracias por su fidelidad en los diezmos, las ofrendas. Ahí aparecen las cuentas donde usted lo puede realizar digitalmente. Y también aquí estamos en la iglesia, está aperturada, está en tiempos de lunes a viernes, estamos de 8 a 12 y de 2 a 6 en horarios de oficina. Recuerden nuestra programación. Yo soy el pastor Oscar Álvarez de la Iglesia Ministerio Internacional Desafío. Me acompañó mi amigo y ministro Oscar Agudelo. Bueno, un saludo especialísimo a todas aquellas personas que se conectaron y que van a seguir de aquí en adelante viendo esta transmisión, y la invitación es a estar conectados permanentemente. Aquí hay una programación diaria, aquí no es 2 días o un día a la semana, diario, una programación. Y bueno, bendiciones para todos. Y tenemos una buena noticia, va a haber por la plataforma Zoom, escuche bien, plataforma Zoom, allí aparece nuestro WhatsApp. Si usted es una persona joven que tiene más de 70 años, le reitero, una persona joven, yo considero a la gente de 70 hasta los 100 gente joven. Y usted dice, pastor, no podemos ir a la iglesia, pastor, no tenemos la tecnología. Nos avisa, le mandamos plataforma, le mandamos manual, le mandamos instrucción, porque vamos a tener un culto especialísimo los días miércoles de 6 a 7 de la noche, porque sabemos que cuando uno cumple los 15 no puede trasnochar. Entonces, de 6 a 7, la iglesia se llama Mayores de Cristo. Esa es la iglesia virtual para mis amados mayores que no pueden venir a la iglesia. Así que la hermana Gloria, a través de esos WhatsApp, vamos a estar informándole cómo usted se puede conectar en esa plataforma Zoom y cómo vamos a llevar a cabo esta verdad. Ya tenemos la plataforma de los jóvenes, tenemos la plataforma de los niños, tenemos la plataforma también de las mujeres, tenemos la plataforma de la iglesia y ahora de los adultos. Gracias por estar con nosotros una vez más desde este lugar del mundo, desde la Iglesia Ministerio Internacional Desafío, a través de la www.ganandovidas.co. Nosotros les declaramos bendecidos para bendecir.